Buenos días muchachos y bienvenidos a esta 23ª clase de nuestro curso de Fundamentos de Metalurgia y Materiales en la parte experimental. Antes que nada les pido una disculpa de antemano porque estoy un poquito enfermo de la garganta. Entonces si escuchan que hay un corte en la grabación es porque hablar mucho me hace toser un poquito. Entonces puede ser que le quite el audio para... O sea, no, voy a intentar quitar ese audio para que pues no sea molesto para ustedes, ¿no? Entonces les pido una disculpa por ello y dicho esto vamos a iniciar con lo que es la clase. Esta clase inicia con lo que es la última práctica de nuestro laboratorio de fundamentos de metalurgia y materiales y básicamente es la práctica 7, caracterización de un componente metálico. En términos generales, lo que ustedes harían sería tomar una pieza elegida por ustedes, a esa le harían preparación metalográfica para caracterizar la estructura, la microestructura en realidad. Y bueno, además, si de ser posible, se tomaría algún ensayo mecánico sobre su pieza para terminar la caracterización. Es una caracterización muy simple porque es la primera vez que lo van a hacer y básicamente el objetivo de la práctica no es ese, sino que hagan una investigación. Y bueno, lo que voy a intentar explicarles en estas tres clases, últimas clases asociadas a la práctica, pues es esa parte. Eh, bueno, entonces lo que vamos a ver en la clase son tres cosas. Primero vamos a iniciar viendo lo que es el tetraedro de los materiales. Ya lo hemos visto, vamos a ver un poquito más y más que nada explicarles en qué se relaciona con esta práctica. Vamos a ver lo que es la selección de materiales, así muy rápidamente, y un poquito de técnicas de caracterización. Una disculpa, vamos a ver. Entonces, primero empezamos con lo que es el tetraedro de los materiales. El tetraedro de los materiales originalmente o para lo que está diseñado es para encontrar durante el proceso de producción de un componente poder establecer lo que es la relación, estructura, propiedades, comportamiento, procesamiento. En general, esta relación lo que nos dice es que el desempeño que pueda tener nuestro material en ese componente viene de las propiedades del material. Esas propiedades están dadas por la microestructura o la estructura del mismo y esta estructura pues se controla mediante el procesamiento, ¿no? Pero el procesamiento pues también está relacionado con lo que es el comportamiento en el aspecto de que la fabricación del componente pues requiere un procesamiento en específico. Entonces una relación entre los cuatro vértices muy estrecha eh, eh, que nos lleva al final a lo que sería entender cómo es el funcionamiento de un componente ingenieril, ¿no? De cualquier material en general, no solo metálico. La práctica justamente se basa en que ustedes desarrollen este tetraedro para un único componente, ¿sale? Que empiecen a analizar ya lo que es un componente y empiecen a hacer esta relación sobre el mismo. Ese es el objetivo que tenemos en la práctica. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito lo que es la selección de materiales. Los materiales son de distintos tipos, que viene dado por la clasificación de los materiales. Acuérdense, son cinco tipos: metálico, cerámico, polimérico, semiconductores y materiales compuestos. Entonces este tipo le va a dar ciertas características al material que ya discutimos en su momento. Estas características se denominan atributos, ¿sale? Y estos atributos son aquellos que nos van a decir cuál es la funcionalidad del material. Por ejemplo, ahí está la densidad, la resistencia, el costo, la resistencia a la corrosión, resistencia mecánica es esta, la parte estética del material, entre muchos otros atributos que pudiera tener el mismo. Entonces, dependiendo de los atributos que tenga, pues va a tener distintas funcionalidades, ¿no?
Estas funcionalidades o estos atributos, más bien estos atributos, vienen dados por el proceso de fabricación, como nos indica el tetraedro. Entonces, dependiendo del proceso, obtenemos ciertos atributos y eso nos va a dar cierta funcionalidad. Eh, Otra cosa que hay que considerar es la forma que va a tener el componente final. Esa forma depende o la obtención de la forma final depende mucho del proceso de fabricación. Entonces, un componente muy complejo a lo mejor es muy difícil que se obtenga mediante un proceso de conformado mecánico. Habría que ir a un proceso de fundición en el caso de un material metálico. Es por ello que la forma también limita el material o la selección del material que podemos tener para esa pieza determinada. La parte de límites e índices se los voy a explicar al final, tiene que ver con el proceso de selección, pero en general pues viene una relación muy estrecha entre lo que es el proceso, el material, la función y la forma en lo que es el criterio de selección del material. Entonces, por ejemplo, tenemos esta parte que es un disco de embrague, ¿sale? Es parte del clutch de un automóvil. Y hay muchos materiales que podrían cumplir la función del disco, ¿no? Que podrían ser usados para la fabricación del disco. Entonces, dependiendo de las características que vaya a tener el automóvil, pues se puede preferir uno u otro material para hacer el disco. Este, por ejemplo, es un disco es un disco, perdón por la interrupción, es un disco de un rendimiento un poco más elevado. Y bueno, estas piezas cerámicas pues puede ser de diferente material. En este caso, por ejemplo, son varias. En este caso el diseño es un poquito diferente. Entonces la selección del tipo de material pues va a ser muy distinta dependiendo de qué estemos intentando diseñar, ¿no? En este caso pues el diseño implica un distinto proceso de fabricación. Eh, entonces bueno, el proceso de selección de materiales básicamente comprende los siguientes pasos. Primero es definir los requerimientos. Eh, en este caso, en este disco de embrague, el material de que estén hechas estas piezas cerámicas va a estar sujeto a esfuerzos, pero más que nada va a estar sujeto a un desgaste. Entonces tiene que ser un material muy resistente al desgaste para que dure mayor cantidad de tiempo el disco. La parte metálica pues va a estar sujeta a determinados esfuerzos, tiene que ser suficientemente resistente y bueno, tiene por ejemplo estos muelles que deben tener un coeficiente de restitución elástica suficiente para que ayuden al proceso de cambio de velocidad. Entonces todo esto es parte de los requerimientos que va a tener el disco. Eso es lo que tenemos que definir, la función que va a tener el componente, las limitaciones que pudiese llegar a tener, los objetivos principales de la pieza y los atributos que pueden ser libres. Por atributo libre, en este caso, por ejemplo, no va a estar sujeto a un ambiente altamente corrosivo. Entonces, la resistencia a la corrosión sería un atributo libre porque no es una limitante que nosotros llegásemos a tener en este sistema, ¿no? Al menos. Después de definir los requerimientos hay que filtrar los materiales. Aquellos materiales que no cumplan con las limitaciones establecidas pues son retirados del proceso de selección. Aquí, por ejemplo, esta pieza que va a estar sometida a alta fricción, alto desgaste, muy probablemente no pueda ser de un material polimérico. Entonces todos los materiales poliméricos pues por ahí estarían fuera. Eh, los materiales más resistentes a la fricción pues serían los cerámicos. Entonces por eso estamos eligiendo eso, que es el siguiente paso, que es ordenar los materiales. Y para ello empleamos los objetivos principales buscados y frecuentemente asignamos un índice a cada uno de esos objetivos. Entonces, por ejemplo, aquí esta pieza. Esta pieza, su objetivo principal es resistencia al desgaste.
pero también puede ser que nos interese que tenga una resistencia mecánica adecuada para que no se rompa en el esfuerzo en el que está sometida y posiblemente otro atributo deseable sería una dureza elevada, ¿no? Para que no se deforme. Entonces, siendo así, lo que nosotros haríamos sería asignar un índice a cada uno de los atributos. Entonces, el primero sería resistencia al desgaste. Normalmente los índices van en un valor de 0 a 1 o de 0 a 100. Entonces, por ejemplo, la parte de resistencia al desgaste posiblemente le daríamos un 70, un 20 a lo que es la resistencia mecánica y a lo mejor un 10 a dureza, por decir un ejemplo así, algo burdo. Entonces el índice es qué tan importante es para nosotros ese atributo en el proceso de selección. Eh, y bueno, ordenamos los materiales y seleccionamos el mejor material. Entonces una vez ordenados los índices y colocados los materiales o tabulados dependiendo de sus atributos, nosotros podemos seleccionar el que tenga el mejor desempeño dependiendo de los valores que le hayamos asignado a cada índice. Por ejemplo, aquí también el costo debería ser un indicador importante. Entonces, a lo mejor un 40 a lo que sería resistencia al desgaste, un 30 a costo, un 20 a lo que sería no, un 50 a desgaste, resistencia al desgaste. Un 30% le daríamos al costo, un 20% a lo que sería la resistencia mecánica y un 10% a la dureza, ¿no? Por ejemplo, por decir los índices aquí. Entonces, una vez hechos esos índices, pues ordenamos los materiales. A lo mejor hay uno que sea muy resistente al desgaste, pero el coste sea muy elevado, entonces nos conviene más un material que esté más equilibrado en ese aspecto para poder vender las piezas a un costo accesible, ¿no? Entonces, bueno, hay que seleccionar el mejor material. Y eso básicamente sería a grandes rasgos, muy burdamente, lo que es el proceso de selección de materiales. ¿Por qué se los platico en esta práctica? Porque parte del proceso de selección es justamente mucho esa relación entre lo que es el comportamiento o el desempeño del material y las propiedades del mismo, ¿sale? Viene muy relacionado a esta parte. Entonces, en este caso, bueno, más adelante se los voy a platicar un poquito mejor. Bueno, ya que vimos el proceso de selección, vamos a ver muy burdamente lo que son las técnicas de caracterización, solo para que tengan una idea de las mismas. La caracterización de materiales se refiere a análisis o procedimientos cuyo objetivo sea obtener información del material o del componente, ya sea la estructura, la composición química o las propiedades del mismo. Entonces hay muchas razones por las cuales caracterizar un material. Primeramente, pues está identificar el material, ¿no? Si no lo conocemos, la identificación del material forzosamente requiere una caracterización del mismo. A lo mejor evaluar un nuevo procesamiento, ver si las propiedades están mejorando, están empeorando, si la estructura es correcta, entre otras posibilidades, ¿no? Podemos verificar que cumpla con los requerimientos de disculpa, podemos verificar que cumpla con los requerimientos de calidad en un proceso de producción. Muchas veces hay que estar midiendo alguna propiedad para ver si el componente cumple con lo que se está requiriendo. Análisis de fallas también requiere una caracterización. Muchas veces hay que ver por qué exactamente el material falló, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Puede ser una falla en el procesamiento, una falla en el sistema estructural, en la estructura obtenida al final del proceso. A lo mejor hay un defecto o un intermetálico que lo hace frágil. Entonces, hay que analizarlo, hay que caracterizarlo, hay que ver por qué falló, ¿no? Entre muchas otras opciones de por qué querríamos caracterizar un material. En principio, existen varias ramas para la caracterización de materiales.
Entonces, bueno, disculpa de nuevamente. Entonces, hay varias ramas de lo que es la clasificación de materiales. Está la microscopía, cuyo objetivo principal es obtener la estructura. Dice principal porque hay microscopías que nos permiten obtener composición, entonces, pero principalmente es para obtener estructura, ¿no? Ya sea a nivel microscópico, a nivel macroscópico, en general caracterizar la microestructura, la microscopía. Entonces, bueno, esa rama vendría más enfocada en lo que sería obtener esta parte. Está la espectroscopía que también está enfocada o se enfoca principalmente en obtener la composición química, no únicamente obtienes eso, pero muchas técnicas espectroscópicas se enfocan en obtener la composición química. La composición química está muy relacionada con la estructura, vendría también asociada a este vértice, ¿sale? Durante el proceso de caracterización del material. Y están los ensayos mecánicos, ¿no? Ensayos macroscópicos, que incluyen ensayos mecánicos. Estos ensayos, pues, su objetivo principal, pues, es obtener propiedades del material. Entonces, del proceso de caracterización, más que nada vamos a obtener esta parte, ¿no? Del proceso de selección de material, pues obtendríamos esta relación de este lado, ¿no? Entonces, esta relación comportamiento-propiedades, pero también muy asociada a lo que es el procesamiento. Entonces, como ven, entre estudiar las técnicas de caracterización y la selección de materiales, pues está muy asociado, ¿no? Lo que es la caracterización de un material, ¿no? Dentro de las técnicas de microscopía está la microscopía óptica, dentro de la que entra lo que es la metalografía, la técnica metalográfica. Entonces esa es la que nosotros estaríamos más interesados en esta práctica, ¿no? Que ustedes sepan hacer esa caracterización. También hay microscopía de barrido electrónico, microscopía de transmisión atómica, entre muchas otras opciones. Bueno, dentro de la espectroscopía podemos encontrar técnicas como la difracción de rayos X, que nos da un poquito la composición y nos da la estructura cristalina. Entonces por ahí nos da otra información adicional, ¿no? Está la espectroscopía de emisión atómica, principalmente de obtener composición química, espectroscopía de absorción atómica, espectrometría de masas de planta. En realidad estas tres son para obtener composición química. Entonces, la idea general de la espectroscopía, pues es obtener la composición química. En este caso, nosotros no vimos en el laboratorio lo que es estas técnicas espectroscópicas. Esas las van a ver más adelante. Y de microscopía, pues únicamente vimos esa parte, la de la caracterización metalográfica. En cuanto a los ensayos macroscópicos, pues tenemos ensayos mecánicos, análisis térmico, análisis gravimétrico, entre muchas otras pruebas que se pueden hacer a nivel macroscópico para obtener alguna propiedad del material. En este caso, pues sí tuvimos más contacto con ellos a lo largo del laboratorio, sobre todo en los ensayos mecánicos, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la bibliografía, pues pueden consultar el Askeland, es el libro de cabecera para esta asignatura. Este libro de Ashby y Johnson, que es el materiales y diseño, pues les va a dar mucha información acerca de la selección de materiales. Y por ejemplo está el handbook de la ASM, el volumen 10 habla de la caracterización de materiales. En este caso les doy esta adicional que es esta de Donahue, que es Reimagining the Materials Tetraedron, reimaginando el tetraedro de los materiales. Trae un análisis un poquito bueno de lo que es el tetraedro de los materiales. Selección y diseño de materiales también un poquito enfocado a eso. Y bueno, este artículo, ¿no? Que si bien está enfocado a la industria a investigación farmacéutica, sí tiene un buen análisis de lo que es el tetraedro de los materiales, ¿sale? Entonces sería todo por esta clase. La siguiente ya les hablaré un poquito de lo que es la parte práctica o de qué es lo que van a entregar ustedes, ¿sale? Entonces, nos vemos la siguiente. Hasta pronto, muchachos, y disculpen nuevamente que esté un poco enfermito. Hasta luego.